¿Gorda? ¿Gorda? ¡Qué bonita la cosa! ¡Qué bonita! Un suceso inexplicable en un cunero de un hospital, tragedias que acechan a los más inocentes, y un detective marcado por el dolor, atrapado en la frontera entre el misticismo y la locura. Bueno, pues este jueves quimérico nos adentramos en el horror policíaco de Belzebut, una de las películas mexicanas más perturbadoras de los últimos años, donde el verdadero peligro no solo se esconde en la oscuridad, sino también en los rincones más sombríos de la realidad fronteriza mexicana. Bienvenidos. Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheratan somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Nosotros somos Sheratan y Violeta. Y hoy tenemos con ustedes una película mexicana que, a diferencia de las películas del cine clásico de los 50s o 60s que a Violeta tanto le encantan y que de hecho quería traer hoy una película de este tipo, pues nos decidimos por algo más actual, Belzebut. Así es, me convenció. Yo la verdad tenía muchas ganas de traer otra de estas películas de cine clásico mexicano. Dejen en sus comentarios si a ustedes también les gustan y vamos a traer ya sea Días de Otoño con Pina Pellicer, o iría también traer otra película de Luis Buñuel, pero pues bueno, vámonos con Belzebut. Ok. Belzebut es una película mexicana de terror y policíaca, perteneciente al año 2017. Dirigida por Emilio Portes y protagonizada por Joaquín Cosío y Tobin Bell. En ella se nos cuenta la historia del detective Emanuel Ritter, un detective de la Policía de la Frontera de México con Estados Unidos, quien acaba de convertirse en padre de un bebé junto con su esposa Marina, quienes están a punto de vivir una horrible tragedia. Al ingresar la enfermera del cambio de turno a los cuneros, esta parece tener algún tipo de brote psiquiátrico y comienza a atacar a los recién nacidos con un objeto punzocortante. Emanuel Ritter pierde también a su mujer debido a este catastrófico acontecimiento, pero se sobrepondrá 5 años después para investigar el atentado de un niño de secundaria a varios pequeños en un kinder, así como otro suceso fatal donde niños en clases de natación perderían la vida trágicamente. Todo parece estar conectado con un extraño ex sacerdote tatuado y un pequeño niño llamado Isa, quien, misteriosa o casualmente, estuvo o tenía que estar en los 3 lugares donde ocurrieron estas tragedias. ¿Qué esconde este ex sacerdote? ¿Es que alguien cuida a Isa para que no le suceda nada? Bueno, pues ya escuchamos un poquito acerca de lo que trata esta película. Quiero saber cuál es tu punto de vista y qué opinión tienes en general de esta peli que nos chutamos. Claro que sí. Pues fíjate que yo encontré en esta película un gran arranque, que es fabulosa, la manera en la que abre esta primera mitad, se podría decir, sí, ¿no? Sí. Tiene este misterio bastante agradable, con estos toques de tragedia muy crudos, muy crudos, un punto de violencia bastante intenso, ya que pues estamos hablando de arrebatar la existencia a menores, ¿no? Sí, de hecho es muy raro que en el cine mexicano tengan esta perspectiva un poco más dramática y a la vez pues caótica y muy estridente con... Es muy cruda, ¿no? Porque sí, usualmente sí se tocan este tipo de temas tan dramáticos en el cine. Pero aquí es repetitivo, ¿no? Ajá, o en producciones mexicanas, sin embargo aquí lo retratan muy crudo, no es tanto como el drama, ¿no? De ay, llora la mamá. No, aquí sí es el acto. Es el acto, tal. exacto, sí, el acto en crudo. Entonces es una película que maneja esto de una manera bastante intensa, muy estridente, como dices tú, en ciertos momentos. Uh-huh. Y fíjate que también me encanta cómo nos tiene preguntándonos qué está pasando. Sí, desde ¿no? el principio. Sí. De hecho, esta película casi no nos deja respirar en el sentido de que están pasando estos sucesos a cada rato, los vemos en todo momento. Sí. Entonces, este tipo
de situaciones no te permite ni siquiera terminar de aterrizar una cuando ya viene está la otra, pasando ¿no? otra. Pero en este aspecto yo me refiero a que nos tiene preguntándonos qué está pasando, no en el aspecto de por qué tanta tragedia. Desafortunadamente, Claro. creo que esto es algo que sucede, y más yo creo que en lugares como la frontera del país son ciudades muy convulsas, muy conflictivas, Completamente. y que suceden a cada rato justamente este Sí, tipo sí, de sí. sucesos. En este caso me refiero más bien a qué es lo que sucede con esta gente que está llevando a cabo estos actos, ¿no? Si son víctimas de alguna enfermedad mental, ¿no? Algún brote psicótico, vaya. Si hay algo sectario también. O si bien exactamente como ya nos lo adelanta de hecho el nombre de la película, que bueno, es el nombre de un demonio, que ahorita vamos a platicar un poco de ello, posiblemente sean personas a lo mejor ofrendando la vida de estos menores para alguna entidad de bajo astral, quizá para obtener favores a cambio, ¿no? Pequeñas fortunas o grandes fortunas, no lo sé, vida mucho más larga, etcétera, ¿no? Negocios bien cerrados, cosas Así que es. sabemos que se manejan mucho, ¿no? Dentro de este concepto. Y que se dice también que aquí en México mucha gente que se dedica, por ejemplo, a la política, se dedica a hacer este tipo de tratos, de convenios con seres de bajo astral. Sí, no, de hecho hay muchos y que datos documentados, ¿no? ¿eh? Sí, Ajá. claro. Sacrifican a seres inocentes, ya sea pues desafortunadamente animales, que se me hace aberrante esa costumbre que desafortunadamente sigue estando presente, o también lo que son menores, ¿no? Así es. Y pues bueno, esta primera parte, fíjate que me recordó mucho, me dio este saborcito mucho a películas clásicas que tratan este tipo de temas, ¿no? Que tienen que ver con el demonio, el ángel caído, ¿no? En este caso te hablaría de La Profecía en específico. Ah, muy buena ¿no? referencia, De claro. Omen. Sí. La escena de la enfermera del cambio de turno, quien después de arremeter en contra de él, prácticamente todos los bebés de los cuneros. no, pues de hecho técnicamente se Se echa echa todos, ¿no? ¿no? Sí. Yo creo que si acaso uno se salvó Pues o dos, sí. ¿no? Porque rompen el vidrio para evitar que siga cometiendo Fíjate, ahorita me acabo de acordar un poco de ¿recuerdas esta escena que en El abogado del diablo cuando comete autólisis en el psiquiátrico? Ay, sí, ándale, Sí, que ¿no? quieren Cómo rompen romper el el vidrio. vidrio. Ah, exactamente. Sí. En este caso, esta mujer, después de este horrible y aberrante acto, decide también cometer pues autólisis con este mismo objeto punzocortante, que te podría decir que en este caso me recordó mucho esta escena de la fiesta de Demian, cuando es chiquito Demian, y Con la primera niñera que con la tiene, primera ¿no? niñera, ¿no? Que se entrega. Así es, Que dice, termina... esto lo hago por ti, Demian, Ajá, ¿no? sí. Está muy buena esa parte. Y también rompe el vidrio y comete esta autólisis, ¿no? Así Con es. esta cuerda. Justo es en el cumpleaños de Demian, que por cierto, qué gran escena, ¿no? Que tiene estos payasos muy terroríficos. Ajá, sí. Oye, hay veces Es en que una muchos, gran película, hay muchos que de esos traerla. payasos del cine clásico, que eran simples payasos que estaban como de fondo, Ajá. daban más miedo que... Que bueno, alguno principal, Alguno ¿no? principal, Sí, sí. totalmente. Que por cierto les hacemos un pequeño paréntesis. Tuvimos muchos problemas ahorita con ciertas palabras que tuvimos que cambiar. Sí. Porque sabemos que este tipo de palabras suelen ser shadowbaneadas. Tenemos que adaptar el guión, hacerlo más... YouTube friendly. Exactamente, sí, porque hay muchas dificultades con Sí. este tipo de libretos y con este tipo de películas que representan este tipo de argumentos. Así es. Entonces digo, si se escucha un poco extraño, Sí. se debe a eso, ¿eh? Mil disculpitas por ahí. Y que también un pequeño paréntesis, vamos a platicar con spoilers, ya lo saben que aquí nos encanta diseccionar todo con detalles, hablando también del final o de detalles que develan ya mucho más de la trama, ¿no? Que un simple tráiler o una simple reseña. Entonces, aguas, si la quieren ir a ver, váyanla primero a ver y después regresan a platicar con nosotros, a escuchar nuestros No, de comentarios. todos modos, quédense a escuchar los comentarios. Pero también esto los va a invitar mucho a saber si quieren verla o no verla, ¿eh? Así es totalmente. Entonces, bueno, vamos a continuar. Te decía que tiene mucho de esta influencia de películas que tratan específicamente de diablo o más bien del anticristo, ¿no? Así es. Sí, de hecho yo les trajo un pequeño detalle con información para los que les interesa un poquito la demonología y demás. Sí. Hacemos como un dato extra Un para dato que extra. se queden aquí. Así es. Y pues bueno, después de este gran arranque que les comento que está muy bien manejado, es un arranque misterioso, violento y terrorífico.
Viene esta otra parte en la que sigue siendo misteriosa porque conocemos a este sacerdote excomulgado, Basilio Canetti, por cierto está interpretado por Tobin Bell, que bueno, muchos de ustedes recordarán evidentemente por la saga de películas de Saw, que yo soy fanática de Saw. Somos fanáticos de Saw. Sí, vamos a hablar de estas películas ya pronto. Excepto de las nuevas, las nuevas tienen... Sí, van están entretenidas, pero ya perdieron todo el chiste, ¿no? Sí, no faltamos al cine, pero sí no son nuestras favoritas de la saga. Pero bueno, ya para esta parte nos comienza a develar el detalle de que este pequeño niñito, Isa, quien por cierto, híjole, qué gran interpretación del niño, sí. ¿No? Y que fíjate que aquí también me encanta la dirección, también hubo un gran manejo de cámaras en ciertas escenas, implican tener al niño actuando, pero que ya son también con un grado de violencia bastante más alto. Sí. Manejaron muy bien las cámaras, la edición y evidentemente cómo dirigieron a este pequeño, ¿no? Así es, de hecho me recuerda, hace no mucho fuimos al Festival Mórbido, tuvimos la oportunidad de escuchar a una niña que también utilizaron para una película que se desarrolló aquí en la península, que también es cine de horror. Entonces lo que mencionaba es que realmente la niña no sabía de qué trataba la película, solamente lo utilizaron para esas escenas, nunca supo de qué trataba. Me imagino que fue lo mismo que sucedió aquí, ¿no? Sí, estoy segura de ello. Pero la diferencia es que esta película la siento con mucho más fuerza en lo brutal, ¿sabes? Eso es una de las cosas que yo siento que es muy complicada de manejar, sobre todo con un niño tan pequeño, ¿no? Así es, y todo el entorno, ¿no? Que esta frontera mexicana con Estados Unidos, que implica, ustedes ya saben, esta mezcla de cultura, proveedores de sustancias recreativas ilegales, ¿no? Ya saben a lo que nos referimos, que esto está muy presente, evidentemente en la frontera, ¿no? Con Estados Unidos. Y pues bueno, me encantó la actuación de este niño, es un pequeñito también muy carismático, te da mucha ternura, tiene un ¿no? ángel muy particular ese niño. Así es, me encantó, que también por cierto me recordó mucho este tipo de manejo de escenas tan cuidadas, el caso de este niñito que interpreta a Danny en El Resplandor, ¿no? Que aunque Kubrick volvió loca a la pobre a la pobre mujer, al niño lo cuidaron mucho, ¿no? Claro. No sabía ni siquiera que era una película de horror. Claro. Entonces, pues bueno, este contraste, ¿no? De cómo se cuidan a las infancias, y que para esa época era raro, ¿no? Que los cuidaran ahí. No de hecho me sorprende mucho de Kubrick, porque el señor era terrible. Era terrible, pero bueno, hoy en día se ve, ¿no? Que también ya tienen unas consideraciones más específicas con las infancias. Y pues bueno, siguiendo con la trama de esta película, se nos devela que este niño, quien estuvo desde la primera tragedia, que fue en el hospital, posteriormente en el kinder, donde fallecería su primo, que fue donde este niño de secundaria arremete en contra de estos pequeños, ¿no? Así es. El niño faltó porque se enfermó, pero bueno, desafortunadamente su primito sí perecería en este lugar. Y posteriormente, el siguiente acontecimiento trágico que se lleva a cabo en esta clase de natación, y que esa se me hace terrible, ¿no? Sí. Muy sórdida, muy horrible el hecho de que metan una corriente eléctrica a la alberca, ¿no? Sí, entonces y está muy intensa porque fíjense que en las dos escenas, tanto en la del cunero como creo que la del kinder es la más rápida. Sí. Y no nos permite como vislumbrar toda la desesperación, pero lo que es la del cunero y lo que es esta escena de la natación, se siente toda la desesperación de los padres que están impotentes ante las situaciones, que incluso es curioso, ¿no? Se toman el tiempo estas personas para hacer lo que van a hacer. Y no es lo que más desesperante, ¿no? Lo hacen incluso con toda la calma, se dejan ver, ¿no? Y también tiene este punto de que como se dejan ver, también podemos ver esta desesperación de los padres que ya se dieron cuenta. No es como en otras escenas, en otras películas que vemos que van sigilosamente para que nadie se dé cuenta. Aquí es la desesperación descarnada, ¿no? Claro, así es, son muy desesperantes. No tenemos hijos y aún así nos causaba una ansiedad de decir, ¿qué onda, no? Sí, o esta escena en la que les dan su levantón a la madre, ¿no? Y al niño en el cine. Muchas veces sucede en cualquier lugar, ¿no? Donde todo el mundo se queda viendo. A plena luz del día y nadie hace nada. Exacto. ¿No? Está tremendo. Y este tipo de escenas, lo realmente importante es cómo generan
esa expectativa, esa ansiedad, esa sensación de realmente estar inmerso en toda la situación que estamos viendo, ¿no? Sí, totalmente, la verdad está muy bien manejada en este aspecto. Bastante. Me gustó mucho. Y si les soy sincero, es una de las cosas a destacar de esta película, sí, porque en el cine mexicano no se ven escenas tan elaboradas de una manera que vayan más allá de únicamente querer robar el drama, sino que se nota un verdadero trabajo, ¿no? Desde el guión, ¿no? Que tienen un propósito estas escenas como tal. Pero bueno, aquí es donde nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Alguien está protegiendo a este niño? Les digo, como que con este saborcito de Demian, ¿no? Como sí. Alguien lo protege, alguien evita que este niño perezca en todas estas tragedias que está pasando. Ahí es donde después, ya para la segunda mitad de esta película, se nos devela que este niño sería el próximo Mesías. Y creo que, fíjate que fue aquí donde siento que se me cayó un poco la historia. Sí, no sé si a ti te pasó. Sí, creo que les faltó rellenar este argumento. O sea, estos que estamos mencionando, digamos que son las partes más dramáticas, pero en realidad hay una gran historia en todo esto. Nos permiten ver el desarrollo de los personajes, de Joaquín Cosío, nos permiten ver un poco la vida de Isa y de su mamá, nos permiten disfrutar el entorno de lo que es esta zona fronteriza. Entonces realmente sí es se muy siente inmersiva. Así no es aburrida para nada hasta este punto. Pero cuando llegamos a esta parte en la cual se plantea la historia de que el Mesías es este niño, no hay un planteamiento más profundo. Es una historia que siento que literalmente se sacaron del culo. O sea, realmente siento que no está bien planteada, le faltó más profundidad. Sí. No porque sea mexicano, no porque sea latino, porque el hecho de que, por ejemplo, dijeran, es que el Mesías debe de venir de un pueblo que es la opresión. Ajá, es un concepto básico que es aceptable, pero siento que es insuficiente. Que ya nos tenían contada, ¿no? Fueron un gran arranque como para al final darnos una historia que ya fue vista hace tiempo, ¿no? Siento que le faltó ese detalle de decir, bueno, a ver, aquí pasó, ¿no? Realmente no te dan un contexto más amplio. Siento que simplemente fue como para dar un argumento de por qué suceden las cosas, pero creo que no supieron quizás aterrizar bien la idea, o por lo menos planteársela al espectador. Quizás también el director no quiso cansar a la gente, ¿no? Pero creo que sí, esa forma fue un poco absurda hasta cierto punto. Sí, quizá no absurda, pero sí ya vista, ¿no? Ya como que... Y bueno, fíjate que también aquí encontré ya ciertos puntos flacos y flojos dentro de los personajes, ¿no? No me malentiendan, pienso que las actuaciones están de verdad excelentes. Tener a Tobin Bell y a Joaquín Cosío actuando aquí creo que es un deleite verlos juntos, ¿no? El pero que yo le pongo es posiblemente al guión. Creo que desde tener esta historia, les digo, ya repetitiva, ya cansado de ver este tipo de detalles, ¿no? De, ay, resultó que era el Mesías, como que ya resulta un poco cansado. También creo que, si bien, por ejemplo, el personaje de Joaquín Cosío, que en este caso es el detective, Emanuel es el protagonista de esta historia, siento que sí está muy bien trabajado porque te muestra a un hombre marcado por esta horrible tragedia que sufrió, evidentemente queda completamente mutilado, ¿no? Al perder a su hijo y posteriormente a su esposa, que evidentemente no aguantó esta terrible pérdida. Y creo que esto lo podemos ver a lo largo de la película, ¿no? A este hombre roto, porque lo vemos tanto en su forma de ser, cómo se comporta, cómo reacciona, cómo es, que también se ha vuelto muy seco, muy amargado, evidentemente, ¿no? Creo que no es para menos. Pero también, ya cuando lo vemos en el punto álgido de esta trama, que es cuando el demonio lo tienta, le ofrece regresar a la vida a su mujer y esta posibilidad de rehacer a su familia y que ella le dé otro hijo, ¿no? Así es. Creo que aquí podemos ver claramente cómo este hombre anhela con todo su ser, con todo su alma, pues esto que ha perdido, ¿no? Su familia. Así es. Me gustó mucho la construcción de este personaje, evidentemente su actuación es magnífica, de verdad es fantástica. Sin embargo, para Tobin Bell, que también me parece un gran actor, yo lo encontré muy desaprovechado. Sí, creo que está muy superficial el personaje. Ajá, está mal escrito. Sí, está mal escrito y es muy superficial. Sí. Siento que tiene muchos defectos, muchos puntos ¿verdad que débiles ese personaje. Manuel Ritter, por ejemplo, pues él tiene obviamente muchos puntos fuertes por la construcción en la que lo tenemos. De hecho, para mí el personaje como tal, Manuel Ritter se lleva
todo este concepto de la película, pero es porque precisamente no le dedicaron tiempo a Tobin Bell, y este personaje jesuita, Sirio Canetti, ¿no? Este ex sacerdote excomulgado, sacado porque él ha ofrecido su alma para poder encontrar la información de dónde estaba el nuevo Mesías y protegerlo. En primera creo que es un poco cliché, lo cual no sería tan malo porque todas estas películas tienen este tipo de clichés y funcionan perfectamente, no había tanto problema, pero siento que como es demasiado superficial, se siente muy vacío. Tobin Bell siento que fue un desperdicio total, ¿no? ¿Verdad que sí? Incluso este hecho a lo mejor de jugar un poco más con todos los tatuajes que tiene en el cráneo, por ejemplo, pues que nos contaran un poco más a lo mejor de demonología, claro, algo de la simbología, porque hay de hecho hay mucha simbología en esta película. Vemos de hecho un gran compendio de simbología desde la prehispánica. Vemos datos que provienen, por ejemplo, de Malverde, no podemos decir la palabra, pero por ahí chequen quién es Malverde, a saber de qué estamos hablando, y de otro tipo de demonios, ¿no? Que hay. Y aparte a lo mejor explicarnos por qué se tatuó eso, si es protección, o si fue algo que estos demonios que le dijeron dónde estaba el Mesías le exigieron que se tatuara. No sé, a lo mejor desde esos pequeños detalles hasta ya una construcción más elaborada del personaje, que nos contara, no sé, un poco más de su vida previa, ¿no? Tengo la noción de lo siguiente, es mi opinión, a ver, pero creo que en principio la película estaba muy bien construida hasta la primera mitad que nosotros vimos, y de hecho siento que tiene otra narrativa, con una forma de narrarse diferente a la segunda mitad. La primera mitad siento que está construida con mucha profundidad y precisamente nos narran un poco más la historia, no solamente de Joaquín Cosío, sino en realidad de todo este tipo de eventos trágicos, que realmente son eventos terribles, por supuesto. Y la forma en la que está manejada es tremenda. Entonces siento que esta otra mitad ya es muy rápida, la hacen únicamente como para ir rellenando el espacio que les falta, y ese fue el error que tuvieron, porque al principio, no les voy a mentir, yo estaba completamente atrapado por la película, estaba completamente cautivado de decir, ¿qué está sucediendo aquí? Obviamente sabíamos que quizás esto iba a terminar con algo esotérico, con algo este estilo, pero la verdad es que el constructo que tenía era tan bueno que te invitaba a quedarte a verla de principio a fin, ¿no? Sí, totalmente, estoy totalmente... Te presentaba algo nuevo. Totalmente de acuerdo contigo. Digamos que lo que me gustó de la segunda parte fue también como está muy bien manejado el entorno. Ahorita les voy a comentar un poco más de eso, de cómo es incluso inmersiva en esta cultura también que hay en el norte del país, ¿no? En la frontera específicamente. Pero antes de ello, fíjate que también sí me encantaría hacer una mención especial, ya para, digamos que cerrar esta parte de los actores de esta película, a José Sefami, que actúa como Demetrio, que es este compañero de Manuel, otro policía. Claro. Me encanta este actor, o sea, este actor es un actor que yo cada vez que lo veo en algún producto, en alguna película, en alguna serie, en algún cortometraje, me encanta, o sea, sé que me va a gustar si sale. Por lo general a donde él sale, hasta en comedias. En comedias es muy bueno. Es muy bueno, pero vamos a ser muy sinceros, casi siempre es símbolo de que por lo menos en las partes en las que él va a salir, un sello de calidad, ¿no? Obviamente, por ejemplo, con Joaquín Cosío también es un gran actor. Son garantías, Sí, ¿no? Son garantías, entonces, por lo menos sus actuaciones no le piden nada a nadie, son excelentes. Y sí, es un gran actor. A mí me encanta este actor, fíjate que yo desde la primera vez que lo vi en la historia del Chivo, dentro de esta película de Amores Perros, a mí me fascinó este actor, a pesar de que es un actor, digamos que de background, ¿no? Forma parte ahí de ya un personaje muy, muy terciario, se podría decir. La verdad es que resalta siempre, ¿no? Siento que tiene esta calidad de actor que pocas veces se puede apreciar, les repito, sobre todo cuando no es un protagonista, ni siquiera un personaje secundario. En este caso sí lo sería, ¿no? Un poco más secundario, tiene un poco más de foco que en otras producciones donde lo he visto. Sin embargo, creo que desafortunadamente también pocas veces se nota que les den este lugar a este tipo de actores, el lugar que merecen. Desafortunadamente muchas veces son muy subvalorados actores mexicanos, ¿no? No sé tú qué opinarás. Pues, me gustaría ver más reconocimiento a José Sefami, ¿no? Es que también depende de él, pero si te soy sincero, creo que a veces sí también. Es que sí, muchas veces me gusta algo más ligero, ¿no? También
no está o como estar también mucho de teatro, ¿no? A veces muchos se van al teatro y el teatro desafortunadamente es muy caro aquí en México, digamos para una familia de clase baja. De clase media pues igual y pueden pagarlo, pero acercar el arte como el teatro es complicado a veces en nuestro país. Sí, claro, ¿no? Es que vamos a ser sinceros, muchas veces la cultura no debería de ser, ¿no? Pero la cultura muchas veces está ajeno a nuestros bolsillos. Sí. Entonces a veces dices, híjoles, quisiera entrar a ese concierto de ópera, o ver esta obra de teatro, sí, ¿no? Pero de repente ves y dices, híjoles, está... Tengo una familia de mínimo 4, ¿no? No, pues ya la mamá, el papá y 2 hijos, ¿y ya cómo ni siquiera le haces? De 4, o sea, ya el simple hecho de tener un hijo, sí, y decir, oye, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz, tengo que pagar esto... Sí, es complicado. Chavito, las cosas de la escuela y luego pagar el boleto por persona, pues imagínate, es una lana, ¿no? Así es, totalmente. Pues hace tiempo elaboramos este collar hecho con lágrima de apache. La lágrima de apache tiene una leyenda bastante bonita acerca de los indios apaches y sus viudas. Desde entonces se tiene la creencia que ayuda con la depresión. Sin embargo, es muy importante que recuerdes que son leyendas y son tradiciones, pero que no por ello debes de dejar tus tratamientos médicos. En este caso, la salud mental es muy importante. Te lo digo yo, que he tenido experiencia con ello. Por eso sí, la artesanía es muy bella, pero recuerda que principalmente son joyas para ataviarte y lucir más guapo o guapa de lo que eres. Pero tu salud siempre déjala en las manos de los médicos. Continuamos. Me gustaría mucho hablar de esto que comentábamos, ¿no? Esta cultura del norte del país que se dibuja muy bien en esta película, es incluso muy inmersiva. Tenemos, y a mí me encantaría mencionarlo como un personaje más dentro de esta película, mucho más que un simple escenario donde se desarrolla una parte muy importante de la trama, y que es este túnel que han construido y que utilizaban estos proveedores de sustancias ilícitas para pasar, ¿no? Que pasaban, bueno, minas de la calle, cosas para acabar con gente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta industria, por así decirlo. Así es. Industria del mercado negro, donde se encuentra de todo un poco. Eso es a lo que estás refiriendo, ¿no? Así es, y digo que parece mucho más un personaje que un escenario, porque también podemos ver la subvida, ¿no? Por así decirlo, en este aterrador espacio. Ellos tienen que llegar al otro lado de la frontera, cruzar para Estados Unidos. Entonces, como bueno, no lo pueden hacer porque evidentemente están buscando al niño, una especie como de historia de Herodes, ¿no? Entonces lo que hacen es decir, ¿sabes qué? Mételos por este túnel donde pasaban estas sustancias ilícitas para que pues no sean detectados, ¿no? Aquí vemos este espacio oscuro, muy opresivo, se siente incluso entre muy caluroso y también muy frío, como que tiene estos extremos de clima que sí, te permite sentirlo con la pantalla, ¿no? Ajá. La pantalla, ¿no? Así es, se dan en estos estados de la República. Y que tenemos, por ejemplo, pequeños ventiladores por doquier, ¿no? Por aquí y allá a lo largo de este espacio, de este túnel. Y hay también algunos otros caminos que están tapiados con madera y que son posibles tramos sin salida, como nos dice Emanuel. Pero conforme vamos avanzando a lo largo de este túnel, también podemos llegar a estos lugares recónditos y completamente sórdidos, ¿no? Primeramente se nos muestra una cámara llena de parafernalia dedicada al culto clásico que podríamos conocer de esta gente, como mencionabas. Por ejemplo, ahí está un Malverde, ¿no? Que es este santo al que le suelen rezar estas personas así que es. Venden vitaminas de la calle, María ¿no? Juanas. Así es, estatuas de la Santa Muerte, por ejemplo, ¿no? También algunos cristos y cosas que parecen haber sido destinadas y usadas para brujería, ¿no? Sí, de hecho esta escena, por ejemplo, a mí me encanta. Es un museo a lo oscuro, completamente a las deidades pero un museo oscuras, muy vivo, ¿no? Muy o sea, vivo, con una gran selección, yo creo que sí. de estatuas y de elementos sí. que son representativos, ¿no? Digo, no podría decir que necesariamente que tomar elementos tipo prehispánico fuese
quizás lo que podría colocarse en este filme por el concepto de la brujería como tal, pero sí quizás por el misticismo que implica. No, y aparte lo comentan ellos muy bien, que es porque también traficaban este tipo de arte. De arte prehispánico, claro. Evidentemente es muy caro. Claro. Pero bueno, es un lugar verdaderamente tétrico, ¿no? Está muy, muy bien manejado, muy bien hecho. Y les repito, porque se siente vivo, ¿no? Se siente que la gente trabajaba ahí brujería, que la gente rezaba ahí. Un lugar de culto realmente, ¿no? Así es. No nada más como un museo, sino algo vivo. Por eso les digo que siento muy vivo este túnel. Claro. Siento que es un personaje más. Sí, es que en sí mismo, ¿no?, tiene hasta su forma de latir en ciertos momentos. Exacto, ¿no? Totalmente. Sí. Y pues bueno, muchos podrían opinar igual que Emanuel, que simplemente es una estatua sin vida, pura parafernalia, que está simplemente ahí. Sin embargo, más adelante en este túnel podemos ver lo que sería el equivalente a jaulas humanas, ¿no? Se ven esposas, se ven ropas íntimas femeninas, e incluso me pareció, si mal no recuerdo, a mí me pareció ver por ahí algún peluche o algún juguete infantil. Sí, de hecho sí. Híjole, esto está verdaderamente aterrador, palpable la violencia, ¿no? Y la agresión en contra de otro ser vivo, de ser humano, y que también aquí se nos denota que no solo traficaban con sustancias, con vitaminas de la calle o con objetos para acabar con existencias, ¿no? Sino también con vidas. Fíjate que todo este tipo de detalles, si bien no necesitas toda la fotografía, estos eventos sí te dejan todo claro desde que estamos en Tijuana, porque en Tijuana precisamente se lleva todo esto. Sí. Y obviamente te venden ya todo este tipo de conceptos de historias, situaciones que han sucedido. Y es muy sabido también, obviamente tanto en México como en Estados Unidos, que esta es la parte donde se llevan a cabo todo este tipo de negocios sucios, sí, ¿no? Sí, así es. Entonces te das una idea y dices, híjoles, qué horror, ¿no? Qué horror estar en esa situación, qué horror pertenecer a este tipo de cosas, o saber de ese tipo de cosas, ¿no? O ser víctima de, efectivamente. Horrible. Fíjate que a mí me hizo pensar mucho en la aterradora realidad de este tipo de mercado ilegal, ¿no? Sí, me hizo acordarme de cuando una amiga que yo tenía en la prepa, pues estuvieron a punto de llevársela. Sí, me acuerdo que me platicaste. Y pues bueno, ya hablando de cosas más terrenales, pero no por eso menos terroríficas, a veces creo que incluso más terroríficas que lo metafísico y lo sobrenatural, les quería traer este dato que nos arrojó aquí la IA, aunque leí algunos otros artículos que dicen incluso lo contrario. Durante 2025, en la frontera entre México y Estados Unidos, se registró una reducción en el tránsito, por así decirlo, en el tránsito de migrantes, evidentemente también debido a las políticas tan excesivas y tan fuertes que tiene Trump en estos momentos. Pero bueno, esto a lo mejor ha marcado también una baja en el tránsito de personas. Esto por medio de los grupos bien organizados para bailar el caballo dorado, ¿no? No manches, ya estamos como... Ya no sé ni qué decir. No, de hecho, vamos a ponerlos. Gente bien organizada, vamos a decirles, ¿no? El Departamento de Seguridad Nacional ha indicado un desplome en los cruces irregulares hasta en un 93%. La madre. Esto es demasiado, ¿no? Decir demasiado. Y bueno, un impacto financiero en el bolsillo, ¿no?, de la gente que se dedica a vender las vitaminas de la calle. Esta disminución generaría pérdidas multimillonarias, o sea, imagínense, para estas redes, lo que es el tránsito que controlan esta gente bien organizada en la zona fronteriza, ¿no? También se ha registrado un flujo menor de vitaminas de la calle, lo que es el Fanta, por así decirlo, creo que sí me entienden, el Fanta, ha ido a la baja en las aduanas, se registró una reducción estimada del 56%, es muchísimo, ¿no? Sin embargo, por ahí también hay algunos otros datos que indican que acaban con la vida de personas. También esto registrado en lo que son las fronteras ha ido en aumento. Entonces, bueno, hay unas por otras, ¿no? Esto también les digo debido mucho a las políticas de Trump. Esto se ha llevado a cabo y estos son algunos de los datos que ha arrojado. Aún así la violencia sigue siendo el pan de cada día, ¿no? Y que yo creo que esto va a ser muy difícil terminar con ello. Es una cosa complicada porque
como tal, pues mientras es una industria, pues obviamente hay quien va a seguir comprando, quien va a seguir consumiendo, pero también a los gobiernos, ¿les conviene o no les conviene? Ese tipo de detalles van a hacer cosas tremendas, ¿no? También los pactos que se tienen con estos grupos, es complicado, ¿no? Así es, totalmente son los pactos que se tienen entre gobiernos y estos grupos de gente bien organizada. Las políticas que Trump ha traído pues son, digamos que con otras intenciones, ¿no? Con intenciones también altamente de carácter racista, ¿no? En este caso, pero pues bueno, ha traído, digamos que como consecuencia o como ya algo secundario esta baja, ¿no? De cuestiones ya relacionadas. En pocas palabras, con ha habido una disminución de todo este tipo de detalles que han afectado principalmente estos grupos, ¿no? Sí. Digo, es un bien para la sociedad, pero al final de cuentas no se ha terminado. Sí, ¿no? Y que aparte está hecho por las razones, yo creo que pues incorrectas, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, esta fue una parte que sí también rescato mucho de esta película, me gustó mucho. Creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Esta película pudo haber sido mucho mejor elaborada, mucho mejor aprovechado Tobin Bell, ¿no? Por ejemplo. Pero pues bueno, estos son los puntos muy buenos de esta película, ¿no? Ok. Concuerdo contigo. Pero bueno, no me gustaría continuar sin antes que nos comentaras un poquito qué es la demonología, de dónde viene este nombre de Belzebú, que déjame decirte que yo me confundo, lo he visto escrito como Belzebub, como Belzebut, como Belzebú, con acento en la U y ya. Entonces yo digo, híjole, si yo fuera él me enojaría mucho, ¿no? Escriben mi nombre mal, me llaman como se les antoja, ¿no? Bueno. Mira, cuéntanos un poco de esto, por favor. Antes que nada, esto de la demonología corresponde un poco más al judeocristianismo, realmente. Claro. Los primeros antecedentes que se tienen de lo que denominaríamos como demonios proviene de Mesopotamia, aproximadamente 4.000 o 6.000 años antes de Cristo. En este caso, los demonios no eran como lo que hoy conocemos como entidades malévolas. Eran conocidos más como fuerzas de la naturaleza o enfermedades como tal. De hecho, por ejemplo, estaba yo leyendo precisamente que algunas enfermedades de transmisión enfermedades como la epilepsia que siempre ha habido, se les denominaba de alguna manera. Tiempo después se absorbió esta información y se le empezó a dar nombres y se empezó a hacer un compendio de lo que hoy conocemos como demonología, que es el estudio de las entidades como un organismo, es decir, no como un organismo vivo, sino como una organización, como lo mismo que tiene la iglesia, donde hay un papa, por ejemplo, hasta lo que es un sacerdote, que en este caso las jerarquías, las ¿no? jerarquías de o los igual demonios. En Los Ángeles, ¿no? Que está el arcángel, el serafín, sí, claro, ¿no? todo este tipo de detalles fueron con el tiempo, porque originalmente se estaban estudiando, pero todavía se veía mal que se estudiara al demonio, como ¿cómo mencionarlo? Como formar todo un libro a raíz de ello. Se veía muy mal, fue hasta mucho tiempo después que se hizo un estudio más en forma, empezaron a formar los compendios de demonología. Ahora, hablando específicamente de lo que es tu pregunta, en el caso de Belzebú, estoy buscando información de por qué se escribe Belzebut. Belzebut como tal es por una traducción que hay en francés. Ok. Esto es porque en la literatura de la demonología fueron de las primeras palabras que se sacaron. Pero el nombre correcto de Belzebú es Baal-Zebul. Que significaba el señor de la morada celestial. Recordemos que todos ellos, o al menos en lo que es la cultura del judeocristianismo, son ángeles que cayeron. Así es. Entonces, ¿De dónde viene este nombre? Este nombre viene de los filisteos de Ecrón. Es un pueblo que dedicaba a hacer artesanías, básicamente a hacer cerámicas y ese tipo de detalles, por los que fueron muy conocidos ya para este entonces, y de ahí viene la palabra Baal-Zebul. Entonces en este caso tenemos al señor de la morada celestial, pero los hebreos hicieron burla a su nombre. Entonces los antiguos israelitas, para burlarse de este culto pagano, cambiaron la última letra para llamarlo Baal-Zebub. ¿Recuerdas que lo mencionamos esto? Bueno, que literalmente se traduce como el señor de las moscas. Fíjate la forma en la que se está haciendo el cambio, en el cual al primero lo vemos como el señor de la morada celestial, a cambiarlo al señor de las moscas. Con el tiempo la literatura esotérica justificó este nombre diciendo que las moscas se juntaban alrededor de los sacrificios sangrientos que se ofrecían. Esa fue la razón por la cual se le llamó el señor de las moscas. Si te vas un poco a lo que es las culturas mesopotámicas, precisamente se refiere a las moscas que transmiten enfermedades. Como recordarás, te decía hace un momento, en la Mesopotamia, pestes, exactamente, ¿no? Una peste que provocaba enfermedades no era
era vista como tal, como un demonio, sino como una fuerza. Una mosca transmite enfermedades. Claro. Entonces, a donde se encontraban moscas, había enfermedades. Todo este tipo de detalles son los ciclos de culturas que van adaptando estas palabras y los nombres a estas fuerzas, a estos pensamientos, a este tipo de cosas, ¿no? Ok, muy interesante. Lo que es la demonología es muy, muy, muy amplio, muy profundo. De hecho, les voy a traer todo este tipo de información en shorts, porque de hecho sí me encontré muchísimos detalles, pero bueno, esa es la razón por la cual tenemos esta diferencia en los nombres. En los nombres, ninguno es equivocado. Ahí sí te puedo decir, ninguno es equivocado. De hecho, el simple hecho de escribirlo como Belcebú está mal, porque sería Baal-Zebú. Baal, ajá. La referencia a Baal. Exacto, ¿no? Ok, entendido. Y pues bueno, no le podía faltar su toque de exorcismos a esta película, ¿no? Que en este caso termina poseído Emanuel. Pero, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Ha habido algunos casos documentados aquí en México relacionados a lo mejor con este tipo de detalles de posesiones? Sí, hay muchísimos casos. Algunos son únicamente mitos porque documentados como tal no están. Les voy a dejar 3. El último es como una situación. Para algunos es tomado como chusca, para otros es tomado como algo que fue bizarro, otros tantos pues es desagradable, ¿no? Pero son 3 elementos que creo que hacen un conjunto muy bueno para esta película. Ok, cuéntanos. El primero, ojo, como les comenté, tuve que cambiar algunas palabras porque papi YouTube se pone bien especial, entonces no podría presentarlo todo al 100% como está. Pero bueno, quizás cuando yo les deje la información, ustedes por iniciativa se pongan a investigar. Así es. El primero es el archivo de Sor Margarita de San José, es del año 1717, imagínate de qué año estamos hablando. Fue un expediente histórico de la época virreinal de la Ciudad de México. Se trataba de un registro de una religiosa que ante un tribunal de la época declaró haber realizado una especie de voto de lealtad, vamos a ponerlo así porque la palabra no se puede poner aquí, o un pacto escrito con entidades de la corriente de la mano izquierda, autodenominándose bajo un título relacionado como un portador de luz. En pocas palabras, se hacía llamar como una especie de mensajero de estas entidades oscuras. Fue un caso documentado en los archivos antiguos del Santo Oficio. Y eso es algo que tal cual quedó escrito, ¿no? Hasta donde yo investigué un poco más a detalle, hay quien dice que esta mujer se le practicó todo. En realidad hay otra información que encontré que es un poquito más a detalle, que dice que no, que de hecho más probable, en el mejor de los casos, si es que este caso no se toma como que sea posesión, podría haber sido una enfermedad mental, sabiendo que muchas monjas de la época eran introducidas precisamente a estos conventos porque padecían esquizofrenias o algunas enfermedades de este tipo que podían ser tomadas como posesiones o entidades malignas en las personas, ¿no? Pero este caso sí quedó muy bien documentado. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces el Santo Oficio hacía un gran, entre comillas, análisis y estudio de las personas que supone que estaban bajo algún dominio, ¿no? Así es. El segundo fue el expediente de Pascuala García. Esto pasó en 1953 y fue considerado uno de los fenómenos más estudiados del siglo XX en el país. El registro habla de una joven de 15 años que se comenzó a manifestar con capacidades físicas inexplicables y una extraña habilidad lingüística, expresándose fluidamente en lenguas clásicas como el latín y el griego, además de variantes lingüísticas locales que jamás había aprendido. El proceso de intervención litúrgica fue documentado de una forma independiente con registros de audio y fotografías del clérigo a cargo. Y el tercer dato que les quiero dejar como detalle curioso fue la emisión televisiva en Coahuila. Esto fue en 2011, eso ya más para acá. Mucho más actual. Sí, ya en la actualidad, en 2011, un acontecimiento mediático sin precedentes en el norte de México. Un clérigo autorizado por las autoridades eclesiásticas, José Luis del Río Santiago, permitió que las cámaras de televisión abierta transmitieran en vivo un proceso de liberación litúrgica a un menor de edad. En la transmisión se buscaba documentar la manifestación de múltiples conciencias o entidades que afectaban al joven. Bueno, si ustedes han escuchado el nombre de Legión para la demonología, muy pues famoso, se supone, ¿no? En películas. Así es, se supone que pues esta entidad estaba ahí, ¿no? Y este caso por algunos fue visto como algo chusco, para otros como algo quizás señalando cosas que afectaban más a la salud mental, dejándola de lado y así bueno, situación que causó muchas controversias. Son los casos que debería traer un poquito como para dar un poquito de chilito aquí, un poquito de sazón al programa, ¿no? Así es, este tipo de casos que a veces se documentan y que yo creo que me voy también mucho más por el del virreinato, ¿no? Que estaba la Santa Inquisición a todo lo que daba y que
gente a diestra y siniestra, sí, ¿no? Claro, esos creo que no puedo decir esa palabra, ¿verdad? Pero bueno, que pues de decir vamos a sacarle el demonio, ¿no? Pero en realidad eran cosas horribles que llevaban a cabo, ¿no? Casera con la chancla, con eso te lo quitaban a fuerza, como chancla. Venía de la Inquisición tu mamá, sí, seguramente. Emilio Portes Castro nació el 7 de diciembre de 1976 en la Ciudad de México. Estudió cine en el CCC de 1998 a 2004, con la especialización en guión y realización. Recibió la beca de apoyo para reescritura de guiones que otorga IMCINE en 2003 y la beca de jóvenes creadores en el área de guión FONCA 2003-2004. Para la realización del guión, Conozca la cabeza de Juan Pérez, su ópera prima de 2008. Para 2011 llegaría Pastorela, su mayor éxito en premiaciones, ganando 7 Arieles y estando nominado en 14. Belzebut es su cuarto largometraje y actualmente se estrenó No dejes a los niños solos. Pues sin duda muy buena película, que sí tiene sus puntos flacos, no me terminó de convencer al final de qué se trataba todo este misterio, no me gustó, eso sí se los confieso. Sin embargo, está muy bien trabajado todo el entorno, muy bien trabajado el personaje principal, que en este caso es interpretado por Joaquín Cosío, me gustó mucho. Esa sería mi opinión, no sé tú si tienes algo más que opinar. ¿Te gustó mucho la película? Sí, me gustó mucho la película en principio, ¿no? La verdad es que me atrajo mucho. Sí. Sobre todo porque en cine mexicano, en terror, siento que es muy difícil encontrar narrativas diferentes. Ya últimamente sí, yo me he sentido muy satisfecho con el cine de horror mexicano, sí. ¿No? Ha habido muchas cosas que han roto los moldes definitivamente. Esta película, por ejemplo, me encanta como quedamos desde un principio. La primera mitad es completamente inmersiva, es completamente atractiva. Si te gusta lo que es este tipo de películas de demonios o lo que es policíaco también, sí. Está de primera. Sí. La verdad es que esa primera parte es genial. Creo que la segunda mitad es un poco más palomera. Realmente es una película también. Más... Sí es disfrutona la película, es disfrutable, pero sí no presenta ninguna sorpresa. Salvo las actuaciones de Joaquín Cosío, de Tobin Bell, que estamos viendo aquí. La de este niño que actúa como Isa. Sí. Es genial. Al principio nos presenta temas sórdidos, más allá de la demonología, ¿no? Como Así bien se ha resumido en pocas palabras. Es una película que presenta muchos temas sórdidos, ¿no? Que giran en torno de esto. Básicamente eso, pues que disfruten la película, que sí se aventen a ver un poco de cine mexicano de horror. Está bastante buena, está bastante entretenida. Sí, hay cosas muy buenas. Pero eso sí. No se habla a ti, huesera. Pero si son papás, aguas, porque sí, al principio es muy tosco, es muy tosco. Sí, les puedo decir que duro, da con todo, la verdad. Temas sensibles, aguas con eso, pero sí es una buena película en general, ¿no? Así es. En general buena película. Y pues bueno, por mi parte sería todo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, que se bañen con agua bendita, que vayan a verse su hostia, pues ya saben. Claro que sí. Nos vemos a la próxima. Los amamos. Bye. Bautizan a sus hijos. Yo no estoy bautizando, yo sí estoy bautizando.